Jaya Radha Madhava Paramahamsa Parivrajacharya Astottar Sri Srimad Abhay Charanaravinda
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki Jai. Gauranta Raj Srimad Bhagavatam ki Jai. Samadeta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Hare Hare. Toda gloria a los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Todas las glorias a Sri Guru y Sri Jai Gauranga. Shri Gauranga, Jai Shri Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Tatsvaruptas Goswami Nitinamini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Tato Jayam Mudiraye. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto séptimo, capítulo 7, lo que Prahlada aprendió en el vientre de su madre. Es el verso número 23. Dejas tu sarva sangato, jagattasturiti tuita, atraiva mrikya purusho. Es una U hay que borrarlo un poco. No es purosho, purusho, de purusha. Purusho. Purusho. Gracias. Fenomenal. Purusho. Neti neti tiatatyachan. Neti neti tyatatyajam. Dejas tu sarva sangato. Dejas tu sarva sangato. Jagattasturiti tuita. Jagastasturiti vida. Atraiva mrikya purusho. Atraiva mrikya purusho. Neti neti tiatatyachan. Neti neti tyatatyajam. Dejas tu sarva sangato. Dejas tu sarva sangato. Jagattasturiti tuita. Jagastasturiti vida. Atraiva mrikya purusho. Atraiva mrikya purusho. Neti neti tiatatyachan. Neti neti tyatatyajam. Dejas tu sarva sangato. Dejas tu sarva sangato. Jagastasturiti vidya. Jagastasturiti vida. Atraivami prihat purusho. Atraiva mrikya purusho. Neti neti tyatat batayam. Neti neti tyatatyajam. Dejas tu sarva sangato. Dejas tu sarva sangato. Jagattastur iti vidha. Jagattastur iti vidha. Atraiva mrigya purusho. Atraiva mrigya purusho. Neti neti tyatatyajam. Neti neti tyatatyajam. Dejas tu sarva sangato. Dejas tu sarva sangato. Jagattasturiti dvidha. Jagattasturiti vidha. Atraiva mrigya purusho. Atraiva mrigya purusho. Neti neti tyatatyajam. Neti neti tyatatyajam. Dejas tu sarva sangato. Dejas tu sarva sangato. Jagattasturiti dvidha. Jagattasturiti vidha. Atraiva mrigya purusho. Atraiva mrigya purusho. Neti neti tyatatyajam. Neti neti tyatatyajam.
Dehastu sarva sangato. Dehastu sarva sangato. Jagatastu riti dvida. Jagatastu riti dvida. Atraiva mikya purusho. Atraiva mrigya purusho. Niti nititya tatyaya. Neti netitya tatyajam. Dehastu sarva sangato. Jagatastu riti dvida. Atraiva mrigya purusho. Neti netitya tatyajam. Dehastu sarva sangato. Jagatastu riti dvida. Atraiva mrigya purusho. Neti netitya tatyajam. La traducción y el significado por su divina gracia, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Deja Deja el cuerpo, el cuerpo. tú, Tu pero, Sarva Sanghata, Sarva sanghata. la combinación de los 24 elementos, La combinación de los 24 elementos. Jagat, Jagat, que se ve moverse, que se ve moverse. Tastu, Tastu, y permanecer en un lugar, y permanecer en un lugar. Iti, Y así, así, Dvita, vida, dos tipos, dos tipos. Atraeva, Atraeva en este asunto, en este asunto. Mrigyaha, Viaja, ser buscado por, ser buscado por Purushaha, Purusha, la entidad viviente, la entidad viviente. el alma, El alma. na, Na, no, no, iti, iti, así, así. na, Na, no, no, iti, iti, así, así. iti, Iti, de este modo, de este modo. atat, Atar, lo que no es espíritu, lo que no es espíritu. tiayan, Tiayan, abandonar. abandonar. Está hablando Sri Prahlada Maharaj a sus compañeros de clase en el Gurukula. Toda alma individual tiene dos tipos de cuerpos, uno denso, hecho de 5 elementos densos, y uno sutil, hecho de 3 elementos sutiles. Sin embargo, dentro de esos cuerpos se encuentra el alma espiritual. Esa alma debe encontrarse mediante el análisis, diciendo, esto no es, esto no es. De ese modo se debe separar el espíritu de la materia. Si lo queréis repetir, toda alma individual Toda alma individual tiene dos tipos de cuerpos, tiene dos tipos de cuerpos. uno denso, Uno denso, hecho de 5 elementos densos, densos, y uno sutil, y uno sutil, hecho de 3 elementos sutiles. hecho de 3 elementos sutiles. Sin embargo, Sin embargo, dentro de esos cuerpos dentro de estos cuerpos se encuentra el alma espiritual. se encuentra el alma espiritual. Esa alma debe encontrarse Esa alma debe encontrarse mediante el análisis, mediante el análisis, diciendo, diciendo, esto no es, esto no es, esto no es. esto no es. De ese modo, De ese modo, se debe separar el espíritu Se debe separar el espíritu de la materia. de la materia. Significado. Como antes se dijo, Svarnam yatha gravasu hemakara chetreshu yogais tadapikya apnuyat.
Un experto en suelos puede descubrir dónde se debe excavar para encontrar oro. Después puede analizar la piedra con ácido nítrico para ver si contiene oro. De manera similar, para encontrar el alma espiritual dentro del cuerpo, tenemos que analizar todo el cuerpo. En ese estudio de nuestro propio cuerpo, debemos preguntarnos si el alma es la cabeza o los dedos, la mano, etc. De ese modo se deben ir rechazando todos los elementos materiales y las combinaciones de esos elementos en el cuerpo. Entonces, si somos expertos y seguimos al Acharya, podremos entender que somos el alma espiritual que vive dentro del cuerpo. Krishna, el más grande de los acharyas, comienza sus enseñanzas del Bhagavad Gita diciendo: Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. Del mismo modo que el alma encarnada pasa en este cuerpo continuamente de la niñez a la juventud y a la vejez, pasa también a otro cuerpo en el momento de la muerte. Una persona sensata no se confunde ante ese cambio. Bhagavad Gita 2.13. El alma espiritual posee el cuerpo y está dentro del cuerpo. Ese es el análisis correcto. El alma nunca se mezcla con los elementos corporales. Aunque está dentro del cuerpo, permanece separada y siempre pura. Debemos analizar y comprender nuestra propia identidad. Eso es autorrealización. Neti es el proceso analítico de rechazar lo que es material. Cuando se realiza expertamente, ese análisis nos permite entender dónde está el alma. El que no es experto, sin embargo, no puede distinguir entre el oro y la tierra, ni entre el alma y el cuerpo. Dehastu sarva sanghato jagatastur iti duita atraiva mrikya purusho neti atatyajan. Toda alma individual tiene dos tipos de cuerpos, uno denso, hecho de 5 elementos densos, y uno sutil, hecho de 3 elementos sutiles. Sin embargo, dentro de esos cuerpos se encuentra el alma espiritual. Esa alma debe encontrarse mediante el análisis diciendo: esto no es, esto no es. De ese modo se debe separar el espíritu de la materia. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram
Panchakalpatarupyascha kripa sindhubhya eva cha patitam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Continuamos escuchando la filosofía Sankhya de labios de Prahlada Maharaj. Esta filosofía nos ayuda a distinguir lo que es espíritu eterno o alma espiritual eterna y lo que es materia. Son dos cosas que totalmente distintas, aunque parecen mezclarse a veces. Son como el agua y el aceite, ¿verdad? El agua y el aceite, si se mezclan, se separan, ¿cierto? Se mezcla, pero tienden a separarse, porque tienen densidades distintas. De manera similar, el alma eterna pertenece al plano trascendental, es conocido como Purusha, o la verdadera persona, y el cuerpo material, compuesto, como dice aquí, habla de Dvita. Dvita quiere decir dos tipos de componentes. Unos componentes son densos y otros son sutiles. Y aquí utiliza el análisis sencillo de los elementos. Sri Krishna en el Uddhava Gita, en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, explica que la filosofía Sankhya puede presentarse de diferentes maneras según los filósofos que hagan el análisis. Algunos filósofos hablan de 8 elementos, de 16 elementos, y otros, distintos filósofos calculan distintos componentes, y otros hablan de 24 elementos. Pero en realidad es lo mismo, que se divide de formas diferentes. Es como, por ejemplo, también las partes por ejemplo, de este armonio, pueden contarse de diferentes maneras. Alguien podría decir, está el teclado, yo no soy experto en armonios, pero bueno, está el teclado, está la parte gruesa, está el fuelle, ¿verdad? Se podría decir, hay 3 partes principales, pero si viene un experto, podrá encontrar muchas más partes. Los tornillos, ¿cómo le llaman a esto? Lengüetas. Las lengüetas que hacen que suene adecuadamente, y así se pueden encontrar las teclas blancas, las negras, y se puede ir subdividiendo en más y más partes. Es el mismo principio se puede aplicar a los componentes del cuerpo material. Lo que es asombroso es que, aunque Prahlada Maharaj nos dice aquí que el alma eterna y los cuerpos materiales son de naturalezas distintas y no se mezclan, parecen estar mezclados y no distinguimos la diferencia. Por ejemplo, podemos ir al Gurukula o al programa de Bhaktas en los templos y aprendemos la filosofía de conciencia de Krishna. Y se nos explica el ABC de la filosofía
consciente de Krishna es que somos almas espirituales eternas, distintos del cuerpo material. Sin embargo, estamos como metidos en el cuerpo y sentimos los impulsos del cuerpo como si fueran nuestros. Y pensamos que somos esos impulsos, nos identificamos con ellos. Eso se manifiesta en las dualidades de la vida. Y la dualidad clásica es el frío y el calor. Por ejemplo, ahora hace un calor de muerte, o sea que ¿verdad? Que te mueres. Para los jóvenes, don't worry, there is fever, so it's okay. Han pasado frío esta noche. ¿Cómo? Y han pasado frío esta noche. Han pasado frío esta noche. No han tenido calor, ¿no? Por el día calor, por la noche frío, ¿verdad? Es así. Y a veces en esa dualidad no sabes ni dónde meterte. O sufres por un lado o sufres por otro. Me ha recordado, porque yo estoy tratando de ver dónde encuentro un lugar para dormir que pueda dormir bien. Estoy probando, porque mi cuarto está en el lado sur y es un horno. Literalmente es un horno que ni con ventilador puedes dormir bien. Entonces hace 2 noches dormí en la terraza y fue bien. Hoy probé en la antesala, que le pedí permiso al encargado de invitados, en una antesala de un cuarto, y ya no dormí tan bien, hacía calor. Entonces esa es la dualidad del mundo material. Y me ha recordado la canción del poeta Govinda Kaviraj, que nos resuena con un verso de la Bhagavad Gita. Digamos que tiene algunos componentes que se relacionan con el verso de la Bhagavad Gita. La canción dice: Shita tapa bhatavarishana edina yamini yagire pipale sevinu kripana durajana chapala sukalaba lagire. La traducción es, la primera parte sobre todo, que es a la que nos referimos: tanto de día como de noche permanezco sin dormir, sufriendo las penas del calor y del frío, del viento y de la lluvia. Eso se puede tomar en sentido literal cuando nos ocurre que pasamos demasiado calor o demasiado frío y no podemos dormir tranquilos, o se puede aplicar también en el sentido simbólico de que en la vida pasan tantas cosas que cuando no es una cosa es otra. A veces es el frío, a veces es el calor, a veces es el viento, a veces es la lluvia, la dana. Todavía en los medios de comunicación todavía nos hablan de la dana que pasó hace más de un año en Valencia. Murieron 200 y pico de personas porque las personas estaban desprevenidas. También se le pide responsabilidad a los políticos que no actuaron a tiempo para tratar de avisar a la población, etc. Hay diferentes ideas al respecto, pero el hecho es que muchas personas murieron y todavía se está hablando, después de un año, se sigue hablando de los desperfectos ocasionados por esa catástrofe natural.
Y luego dice en la segunda parte de este verso, dice, he servido inútilmente a hombres malvados y miserables por una fracción de felicidad fluctuante. En el mundo material muchas veces tenemos que trabajar y los amos que tenemos son gente miserable, a veces maltratan a sus trabajadores, tienen una tendencia a explotarles. Hay algunos que no, si alguien tiene mejor karma a nivel material, puede que dé con un jefe bueno que se preocupa, pero no es muy común. Muchas veces esas cosas no se dan. Y esto me recordaba un verso de la Bhagavad Gita. ¿Alguien recuerda que algún verso del Gita que tiene que ver con el invierno y el verano, el frío y el calor? Sitosna Sukha, ¿no? Sitosna Sukha Agama Payo Nityas Tam Stiti Sattva Bharata. Muy bien. Sí, este verso, Matas Parshastu Kaunteya, Sitosna Sukha Dukkada, Agama Payo Nityas Tam Stiti Sattva Bharata. Que la aparición de la felicidad y la aflicción en este mundo y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones, el invierno y el verano, el frío y el calor. Y ahora ya en Kali Yuga a veces los climas están tan locos que experimentas en muy poco tiempo, es como tener un microclima. Puedes experimentar mucho calor o también puedes experimentar frío a veces. Tienes que abrigar. Esa es la condición de este mundo. Quiero decir con esto que parece que aunque somos distintos de la materia, pero la tenemos bien pegada, ¿eh? O sea que la tenemos bien pegada y nos dice el verso de hoy que para que no suframos esas inclemencias tenemos que desapegarnos. La materia está pegada, pero tenemos que desapegarnos. ¿A través de qué? Del discernimiento adecuado. Se llama, en la lengua sánscrita se le llama viveka. Mañana escucharemos ese tema. Viveka. Viveka significa el sentido de discriminación superior. Y ese, para los bhakti yogis, porque el viveka, o la discriminación entre la materia y el espíritu, que se lleva a cabo en la escuela de Dhyana, tiende a ser bastante especulativo muchas veces. Y de hecho hoy, por ejemplo, en el verso de hoy, se nos habla del proceso neti-neti. Neti-neti significa esto no es, esto tampoco. Srila Prabhupada nos ha dado el ejemplo. Me miro la mano, me relajo y me miro la mano. ¿Queréis miraros la mano? A ver, relajaos y miraros la mano. Así como. Sí, cuanto más nos relajamos, más podemos experimentar que somos distintos de la mano. Si estamos relajados. Si estamos tensos, no. Si estamos tensos, nos identificamos con ella. Pero si nos relajamos, ¿verdad? Cuanto más relajados estamos, más puedes incluso llegar a ver la mano como un objeto ajeno. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis muy relajados y ves una parte del cuerpo y lo ves como que fuera otro objeto? Estás así como, hasta casi que medio dormido y todo.
Y ves que las partes del cuerpo son distintas del ser, de ti mismo. Entonces puedes mirar la mano, puedes mirar el pie, puedes mirar, hay que verlo en el espejo, la oreja, la nariz, hay que mirar como los yogis, la punta de la nariz, y puedes ir viendo que eres distinto de todas esas partes. También podemos ver que somos distintos de la sangre que tiene el cuerpo. Cuando sale sangre, yo recuerdo una vez, no sé por qué fue, vine de viajar de Berlín hace 2 o 3 años y me empezó a sangrar la nariz. Me estaba dando una ducha y no sé por qué fue, hacía mucho calor, era quizás por el cambio del clima. Normalmente no me sangra la nariz, pero no me paraba de sangrar. Me pegué una ducha al llegar aquí y sangraba. Pero fue algo como bastante asombroso porque yo veía que yo no era la sangre. Y soy bastante aprensivo con la sangre. Normalmente me he llegado a desmayar cuando veo sangre. En esa ocasión, por la gracia de Krishna, no me desmayé, pero veía la sangre como que era distinto y no tenía dolor ni nada. Me tuve que tumbar y buscar la manera de pararlo, ¿no? De poner algo, dar un algodón. Arjuna Prabhu también lo experimentó. Presión alta. Normalmente la tengo baja, pero ese día parece que sería lo que fuera, ¿no? Así que somos distintos de la sangre, de la carne, de los huesos, de las uñas, ¿verdad? Sin embargo, normalmente, pues decoramos esas partes del cuerpo, ¿verdad? A la piel nos afeitamos la cabeza, nos ponemos aceite para que brille, ¿no? Aceite, las mujeres se pintan las uñas, las decoran y decoramos el cuerpo de diferentes formas. Pero somos distintos de todos esos componentes. Normalmente ese proceso de neti, esto tampoco es un proceso que Srila Prabhupada a veces lo llega a criticar, porque dice que es un proceso negativo, es el proceso que siguen los impersonalistas. Sin embargo, en el verso de hoy, Sri Prahlada Maharaj, que es un Mahabhagavata, nos está recomendando ese proceso. Es decir, que ese método tiene su lugar también en la cultura del bhakti, la cultura del servicio devocional. Y lo podríamos llamar bhakti viveka, la discriminación del bhakti. Nuestro uso de la filosofía debe realizarse con devoción, porque si no lo hacemos con devoción y con entrega, va a ser insuficiente para que podamos controlar los sentidos. Siempre tiene que ser con entrega. Ayer escuchábamos, Raghuveera Prabhu nos citaba el verso de la Bhagavad Gita, Daivi esha gunnamai mama maya duratyaya maneva ye prapadyante mayame tam tarantite. Que esta energía divina mía, dice Krishna, compuesta por las 3 gunas, es muy difícil de superar. Pero aquellos que se entregan a mí pueden cruzarla fácilmente. Así que ese es nuestro método. Nuestro método es tomar refugio en Krishna siempre, y en especial cuando
cuando hay dificultades. Ese es nuestro camino. Es el camino del Bhakti. Y ese es el Bhakti Viveka. La discriminación del Bhakti, que yo no soy el cuerpo, soy un ser espiritual eterno y soy sirviente eterno de Krishna. Prahlada Maharaj luego va a ir, está hablando el Sankhya, pero naturalmente les va a terminar hablando de Bhakti, de servicio devocional puro. Entonces, bueno, estamos centrados en ese tema porque es lo que Prahlada Maharaj está hablando. Es muy importante escuchar diariamente hasta que la realización se manifiesta. Escuchar es el primero de los procesos del Bhakti. A través de escuchar aprendemos a cantar, a recordar, a adorar y todos los demás procesos devocionales. Si queréis hacer preguntas o comentarios, podéis hacerlas ahora. Hace unas semanas atrás, el devoto que leía la biografía de Srila Prabhupada contaba que en el principio, cuando en los primeros años que Prabhupada llegó a América, fue a un colegio muy grande y preguntó de todos los niños cuál era el prodigio, el más inteligente. Entonces vino un niño, se puso al lado de Prabhupada y le dijo Prabhupada, ¿y esto qué es? Y el niño dijo, mi mano. Y se reía porque, claro, le estaba haciendo preguntas muy sencillas. ¿Y esto qué es? El niño dijo, mi cabeza. ¿Y esto qué es? Mi estómago. Ah, entonces, ¿tú quién eres? ¿No? Y ya cuando le preguntó eso, el niño ya no sabía responder. Ya me ha recordado el verso de hoy, esa anécdota de Prabhupada cuando fue al colegio. Gracias. Gracias por compartirla. ¿Otras preguntas o comentarios? Guru Varga, Prabhu. Muchas gracias por la clase, Guru Maharaj. Yo me quedé pensando, ¿no? Usted explicó que a pesar de que estudiamos que no somos el cuerpo, una y otra vez de diferentes maneras, estudiamos la filosofía, seguimos confundiéndonos, ¿no? Y quería preguntar simplemente eso, ¿por qué ocurre esa identificación con el cuerpo tan fuerte a pesar de que intelectualmente sabemos que no es así? Sí, la respuesta se puede abordar de diferentes maneras. Una de ellas es debido a que estamos identificados con el cuerpo desde tiempo inmemorial. Su Santidad Kadambakanana Swami Maharaj solía dar el ejemplo de que cuando uno va muchas horas en un automóvil viajando a gran velocidad, prácticamente se vuelve como si fuera uno con el coche. Y se identifica, se queda como, el cuerpo se queda como identificado con el coche. Y cuando sales, pareces como casi que, como si fueras el coche, de alguna manera. Y la gente se identifica con sus coches. Prabhupada da el ejemplo del coche del presidente. Si vemos pasar el coche del presidente, decimos, ahí va el presidente. Pero en realidad está pasando el coche del presidente. A veces ocurre que puede pasar el coche del presidente sin el presidente, porque se quedó trabajando donde fuera o está en otro lugar. Pero la tendencia es a identificarse porque llevamos tantísimo tiempo identificándonos con cuerpos materiales. Y luego, por otro lado, también, otro ángulo es que estamos identificados debido a la ahankara, el falso ego o el falso sentido de identidad.
El falso sentido de identidad nos da un determinado tipo de cuerpo. Es decir, que en realidad, la Bhagavad Gita explica esto, que eso está en el capítulo 15, vamos a buscarlo, como es Shrotras Chakshus Parshanamscha. ¿Quién recuerda ese verso? Está en el capítulo 15. Es el verso número 9 del Yoga de la Persona Suprema. Dice, Shrotram Chakshus Parshanam Cha, Rasanam Granam Eva Cha, Adhisthaya Manaschayam, Vishayan Upasevate. La entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. Y esto está relacionado con el verso previo, muy citado por Srila Prabhupada. Shariram yatavapnoti gachapi utkramatishvaraha rihitva itani samyati vayurgandham y vachayat. La entidad viviente que se halla en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro. Es decir, que en un sentido se puede decir que nosotros escogemos el tipo de cuerpo que tomamos. Lo escogemos con nuestro estado de conciencia. Según nuestros conceptos de la vida, eso le da forma al cuerpo que obtenemos. Crea un determinado tipo de karma. Yo recuerdo que en Sankirtan, cuando éramos jovencitos, a veces nos reíamos, no estaba bien, pero a veces nos reíamos que íbamos a distribuir libros y veíamos que, por ejemplo, en una carnicería, la persona estaba adoptando el tipo de cuerpo o de cerdo o de gallina. Era algo que se podía apreciar y es debido a la identificación y el tipo de actividad que la persona lleva a cabo. Entonces, claro, todos esos conceptos sutiles hacen que tengamos un tipo de cuerpo específico para poder disfrutar de un tipo particular de complacencia de los sentidos. Entonces, en última instancia, es porque eso es lo que queremos. Estamos aquí porque eso es lo que queremos. Tenemos que cambiar nuestros deseos si no queremos seguir en este ciclo de nacimientos y muertes. Y eso solamente es posible por asociación de devotos. Srila Prabhupada enfatizaba el Sadhu Sangha. Cuando estuvimos en Portugal, en la finca nueva que han recibido los devotos, Radha Govinda Prabhu, el presidente del templo de Oporto, nos pidió que un día habláramos de Varnashrama Dharma. Y entonces leímos del canto 10 del Srimad Bhagavatam, como Srila Prabhupada nos habla de Varna Ashrama en términos de la asociación de los devotos. A ver si lo encuentro rápido, si Krishna me permite. Está en el capítulo número 13 del canto 10.
Es de hecho el último capítulo que Srila Prabhupada tradujo en el Bhagavatam. Es el verso número 50 y pico, a ver si vemos el pico. Verso número 53. El significado es muy largo, no vamos a leerlo todo, pero una parte en la que Srila Prabhupada habla del tema de Varnashrama. Está hablando de la naturaleza propia, el verso habla de Svabhava, la propia naturaleza, y dice Srila Prabhupada, debemos llegar gradualmente a Sattva Guna para poder evitar las dos gunas inferiores. Esto se debe lograr si regularmente discutimos el Srimad Bhagavatam y escuchamos acerca de las actividades de Krishna. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Todas las actividades de Krishna descritas en el Srimad Bhagavatam, comenzando incluso con los pasatiempos relacionados con Putana, son trascendentales. Por lo tanto, al escuchar y discutir el Srimad Bhagavatam, el Rajo Guna y el Tamo Guna se someten, de modo que solo permanece el Sattva Guna. Entonces, el Rajo Guna y el Tamo Guna no pueden hacernos daño. Por lo tanto, el Varnashrama Dharma es esencial, pues puede llevar a las personas a Sattva Guna. Y luego habla más acerca de la asociación con devotos. De hecho, habla de Varnashrama Dharma, la persona debe cultivar Sattva Guna mediante el establecimiento del Varnashrama Dharma y debe desarrollar las cualidades brahmínicas de ser muy limpio y pulcro, levantarse temprano por la mañana y ver el Mangala Artik y así sucesivamente. De esa manera uno debe permanecer en Sattva Guna y entonces no podrá ser influenciado por Tamo Guna y Rajo Guna. Como ya es la hora, terminamos aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, un anuncio.